Turururura, turururura, turururura. Paz y bien, hermanos, mi nombre es Eduardo Struebel Pedraza, soy postulante a la Orden de Frailes Menores y en este video les voy a hablar un poco acerca de lo que es la mano de obra indígena en el comercio fluvial del Beni en la segunda mitad del siglo XIX. En 1842 se creó el departamento del Beni sobre la mayor parte del territorio amazónico perteneciente a la República de Bolivia, extendiéndose por un lado hacia los bosques tropicales prácticamente desconocidos, surcados por la infinidad de vías fluviales y poblados por comunidades no sometidas, y por otro lado hacia el centro del sur, caracterizado por extensas sabanas tropicales sujetas a inundación y cuyos únicos núcleos de población eran antiguas misiones de mojos, compuestas por distintas filiaciones étnicas que habían sido reducidas por los jesuitas en el siglo anterior. El departamento del Beni surgió sobre un territorio ocupado básicamente por población indígena. Una parte de ella la componían distintas filiaciones étnicas no sometidas y dispersas en los bosques sudandinos y tropicales del norte amazónico, percibidas como hostiles, bárbaras y salvajes, es decir, incivilizadas y cuyo número se desconocía. Otra parte de esta población estaba construida por diversas filiaciones étnicas, consideradas civilizadas por haber sido reducidas por los jesuitas en distintos núcleos de población y que por aquel entonces se hallaban bajo la tutela de sacerdotes seculares. Con el objetivo de adelantar económica, política y socialmente el área amazónica, por decreto del 6 de agosto de 1842, se elevó a todos los habitantes de Mojos a la clase de ciudadanos, con todos los derechos, libertad, igualdad y propiedad que ella consideraba, y que se garantizaba a todos los bolivianos. Cabe recordar, aquí si bien los reglamentos constitucionales señalaban que los ciudadanos bolivianos eran todos habitantes de la República, de facto se diferenciaba entre aquellos que gozaban de los derechos civiles, pero no de los derechos políticos, y aquellos otros que además de los derechos civiles ejercían también los políticos. A pesar de ello, en lo que se refiere a la tripulación de embarcación, persistió la convivencia de intereses públicos y privados en el uso de la mano de obra indígena, ignorando los derechos recién adquiridos por esta actitud que como autoridades públicas intentaron subsanar. A lo largo de las décadas de 1840 y 1850 se incrementó la navegación a los ríos amazónicos, la llegada de grupos blancos mestizos diversos a la región y la apertura del mercado beniano al interior de la República y el comercio internacional. Todo ello provocó un incremento del tráfico fluvial entre los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y el Beni, trasladándose correspondencia de oficio o particular, mercancías de todo tipo, pasajeros, autoridades públicas, entre otros, que hacía de ese territorio un país de remadores. Los indígenas siguieron tripulando varias embarcaciones por las extensas redes fluvial del Beni. De este modo, los tripulantes nativos devinieron un elemento primordial para el desarrollo económico de la región, ya sea por la incapacidad de los grupos blancos mestizos de desempeñarse en la navegación de estos ríos, o por las habilidades náuticas de los indígenas mojeños, cayubabas y canichanas, entre otros que vivían a orillas del río Mamoré y sus afluentes. Recién iniciada la vida independiente del Beni, este trabajo se ejercía gratuitamente si era por mandato estatal. Por el contrario, si el beneficiario era un particular, empresario o comerciante, el trabajo debía ser debidamente compensado. La existencia de dos formas en el uso de la mano de obra fluvial provocaría malentendidos para distinguir qué trabajos eran públicos y cuáles tenían un carácter particular. Cabe señalar que en las décadas de 1840 y 1850, los tripulantes eran contratados por un mismo salario, que en muchas ocasiones no llegaban a cobrar, o como pago, se les eximía una parte de la contribución anual.
Por entonces, la economía interna del departamento operaba fundamentalmente sobre la base del trueque, comerciándose así artículos de primera necesidad. En ese sistema de trueque se incluían los salarios públicos, que a falta de líquido se cobraban en especies, ocurriendo lo mismo con la mano de obra indígena, que además de cultivar y producir los artículos de trueque, era pagada con los mismos. A fines de la década de 1850, la prefectura redactó el primer reglamento de navegación para el Beni y eliminó la navegación fluvial de los servicios gratuitos que los indígenas prestaban al Estado. Y finalmente, tras indicarse las rutas a realizarse al interior de la República por el río Mamoré hacia Santa Cruz, por Guarayos hacia Brasil y por el interior del departamento, fue aprobado en 1858 y este reglamento entraría en vigor en la década de 1860 y sentaría las bases para el desarrollo del tráfico comercial por los ríos benianos en la década siguiente. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, las actividades económicas de la región fueron variadas. La ubicación en la hoya amazónica del departamento beniano hizo que las principales y en gran parte únicas vías de comunicación fueran los ríos. De este modo, el tráfico fluvial propiciaría la expansión comercial departamental hacia áreas limítrofes, la ampliación de la frontera interna beniana con la llegada de nuevos colonos blancos mestizos que avanzarían hacia el norte amazónico y el aumento de la demanda de mano de obra fluvial para desarrollar el intercambio comercial. La nueva actividad económica de la goma elástica supuso un incremento de la demanda de indígenas ribereños, por ser considerados, gracias a sus habilidades náuticas, los mejores calificados para llevar a cabo estas travesías. El declive demográfico indígena que trabajan en el transporte fluvial tuvo un gran impacto en la década de 1870. Ya no había suficientes hombres para fletar embarcaciones. Asimismo, según los cálculos entre 1862 y 1872, el Beni había perdido cada año un promedio de 1000 hombres. La fuerza laboral indígena era vital para la economía beniana, ejerciendo como cingueros, peones, vaqueros, remeros, etc., por lo que su descenso poblacional afectaba directamente a la economía departamental. Sin embargo, el comercio beniano dependía directamente del tráfico fluvial, convirtiendo así a los indígenas que tripulaban las embarcaciones en los puntales de la economía beniana. La sobreexplotación de la fuerza de trabajo utilizada provocó un aumento significativo de la mortalidad de tripulantes y la consiguiente disminución de los brazos que tal actividad exigía. Esta situación motivó que el Estado boliviano decidiera intervenir con la promulgación de la ley el 24 de noviembre de 1883, en la que señalaban distintas medidas de protección a los indígenas. Al ingresar al siglo XX, el transporte fluvial se modificó levemente con la aparición de las primeras lanchas a vapor, adquiridas por diversos empresarios regionales. En efecto, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, la incorporación del Beni a la República Boliviana y de esta al mercado internacional fue posible gracias al tráfico fluvial que se desarrolló en la hoya amazónica. Quienes lo hicieron factible fueron numerosos indígenas de distintas filiaciones étnicas, particularmente mojeños, canichanas, cayubabas y movimas, que habían sido reducidos en las misiones y que, dadas sus posibilidades náuticas, fueron requeridos para navegar los caudalosos ríos de la región amazónica y favoreció el traslado de personas, mercancías e ideas. Esto ha sido un pequeño resumen de la mano de obra indígena en el comercio fluvial del Beni. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y pronto nos veremos. Que al ritmo de mi cumbia ya bailan sin cesar las estrellas y también los luceros.